Gonzalo, ¿Cómo andas? fuiste médico de emergencia, tenés una vasta trayectoria como cirujano, siempre jugándote entre la vida y la muerte. Estás con el paciente, tiene una situación, estás con el paciente, cirugía, y escuchás el pitido de que se planchó el motor del vago. ¿Qué pasa por la cabeza? Mira, son situaciones límites que por suerte no pasan muy seguido. Me han pasado mucho más frecuente en la época de la residencia, donde uno estaba ahí al pie del cañón. Acá la situación es distinta. Uno lo imagina un poco como las películas, ¿no? Pero no es tan real. El anestesista es el que generalmente está y se da cuenta de la situación. El cirujano, según la circunstancia de la emergencia, lo que se da cuenta es el cambio de color de la sangre o que no sangra. Eso del ruidito pip no es tan real. El anestesista generalmente grita, está en paro, y bueno, ahí cambian completamente los roles de todos los que están en el quirófano. Eh, Cuando la vida pende así, tan de un hilo, ¿sentís la la omnipresencia, por así decirlo, de Dios? Sí, yo como creyente sí. Si el concepto de que el cirujano es el jefe del equipo, responsable absolutamente de todos los que están adentro del quirófano, eh, y por otro lado, la responsabilidad que uno siente ante el paciente, más allá de que fuera una cirugía de urgencia o programada, eh, la, la circunstancia del momento, uno no es que invoca a Dios o piensa en un Dios. Yo siempre tengo una anécdota, en realidad es algo que fue surgiendo con el tiempo. Siempre preguntan por qué nosotros operamos tan temprano. A las 6 de la mañana, esto es una costumbre de un equipo de cirugía que hace 15 años que lo hemos armado y todos somos tempraneros y yo digo que a esa hora la gran mayoría de la gente duerme. Entonces Dios está más atento con nosotros. ¿Viste? Entonces está más atento. Ahí es cuando uno realmente piensa, o más allá de lo irónico de la anécdota. Pero si no, yo tuve un jefe de cirugía muy católico que terminaba la cirugía y él iba a rezar. Esas cosas uno no se las olvida, porque en la residencia uno no tiene tiempo para uno. Y como residente tuve la suerte de estar en un hospital muy grande y ver ese tipo de gente que después en la vida era como cualquiera, tenía sus falencias. Pero él terminaba la cirugía y tenía como un mini altar en su locker, iba y rezaba. No le importaba nada, iba y rezaba, estaba 5 minutitos y se iba. ¿Qué se siente? ¿Estuviste en emergencia justamente con los atentados? Es una Mira, situación... yo, eh, yo tuve
en la Embajada de Israel, en La Bomba, yo estaba en el Hospital Ramos Mejía en esa época y actualmente es el hospital más grande de la Argentina. Estábamos a 10 cuadras, no, un poco más la embajada. Y yo estaba de guardia y también me tocó la AMIA. Ahí la circunstancia era distinta porque yo vivía atrás de la AMIA, adelante, en realidad el fondo de mi departamento daba hacia la AMIA. Y bueno, fue muy. Yo creo que después pasaron los años y uno viendo el típico médico de guerra, lo podés asimilar, lo que fue el caos del hospital. Ahí no había nada organizado ni preparado para ese tipo de circunstancias, menos en la ciudad, que lo que era Buenos Aires. Después se creó todo lo que es el sistema más coordinado de emergencias. Y así todo, uno vio, por ejemplo, a mí me llamó la atención que venían cirujanos que estaban en su casa, que cayeron al hospital y cosas así que vos decís, bueno, después cuando pasó todo, uno hace ese tipo de balances y rescata cosas y momentos que no te lo olvidas más. Yo fui en la primera ambulancia que salió de mi hospital, en la AMIA, me llevó hasta casa y fuimos a la AMIA directamente, cargamos ahí un accidentado y yo me quedé ahí mirando, estaba completamente choqueado por la situación. Después me fui a mi casa y bueno, tenía vidrios rotos y cosas. Y ahí uno piensa que podría haber hecho otras cosas o actuado distinto y yo ya tenía el antecedente de la bomba de la embajada. Y bueno, estaban mis padres ese día, estaban mis padres ahí, así que estaba muy preocupado porque ellos no estaban, recién tuve noticias de ellos a la noche, no sabía qué habían hecho, casualmente habían salido a esa hora en el momento de la bomba y bueno, se habían ido hacia el departamento de mi hermana y ahí en esa época las comunicaciones no eran como ahora, Sí. aparte se había cortado todo, pero bueno, esa es otra historia. Gonza, ¿se puede convivir con la vida y la muerte? Sí, uno aprende, o sea, no te acostumbras, pero uno aprende a convivir, es una convivencia. Eh, la vida es lo de todos los días y la muerte es la excepción, por suerte. Eh, Cuando uno le toca, la gran mayoría de las veces, salvo un accidente, algo así muy de extrema urgencia, generalmente uno ya sabe cuál va a ser el desenlace de un paciente enfermo. Y con los años uno toma más experiencia hasta calcular los días y los meses y las horas y es raro que uno se equivoque. Entonces como que uno va aprendiendo a convivir con la muerte. No se acostumbra, ¿no? Em, Tengo muchas anécdotas de muchas horas de hablar con tu viejo, ¿no? Eh, un tipo de los médicos de antes, bien definido. Em, ¿Cómo ves la relación del médico de antes con el médico de ahora? Ahí, ¿vos ves la misma devolución en la gente que antes o es algo mucho más frío, más comercial, si se podría llamar así, que voy, te pago la orden? Y antes, qué sé yo, tu viejo tenía el lechón que le regalaban, el vino Sí, que la gente le pagaba, ¿no? Era... sí, yo la comparación la hago eh, cuando yo era niño y lo que vivo ahora con mis hijos en esta edad que son pequeños, chicos. ¿Por qué? Porque después toda esa transición, yo compartí mucho con mi padre lo médico y yo me acuerdo en mi infancia el trato de la gente eh, era, era más cercano, uno conocía toda la familia, toda la historia de la familia y había como una pertenencia de la familia hacia el médico era un referente, yo me acuerdo de gente que venía a la noche a hablar con mi viejo, a preguntarle cosas. Ahora sí, llamarle más comercial, uno tiene sus pacientes así
de muchos años y que uno tiene, los ve pasar a través de las vidas, cómo evoluciona la vida de esa persona, que se casa, que tiene hijos, pero la relación no es la misma, me parece porque yo comparo esas dos circunstancias. En la niñez lo que yo sentí y lo que yo creo que ven mis hijos ahora, y qué es lo que yo siento ahora, no es la misma relación. ¿Por qué? Porque me parece que es natural que las cosas cambien, han cambiado tantas cosas que... Así. ¿Cómo es? ¿Te sentís valorado, gratificado con tu trabajo? Sí, ¿La sociedad te lo gratifica? ¿Te sentís? sí, no es algo cotidiano, tiene que ser algo muy cotidiano, eh, algo muy simple. Antes me importaba más, ahora no es que no me importe, sino que yo creo que lo valoro distinto. A mí me da mucha satisfacción el hospital. La gente del hospital es gente distinta, y la gratitud la ves en cosas muy sencillas que uno aprende a valorarlas y te das cuenta que son sinceras. Eh, Gestos, palabras, eh, no sé, cosas que uno ve y que va aprendiendo con los años también, ¿no? ¿Perteneces a una de las ramas de los médicos que su conducta y que mantienen el juramento hipocrático, ¿no? Sí, yo creo que por la especialidad uno está un poco más en la mira, en la atención de la gente, más acá que uno es de acá y que lo conocen. Eh, la responsabilidad de estar siempre, de estar bien, de estar dispuesto, de estar atento, de estar en alerta, de estar preparado. Eh, Sí, hay un compromiso, siendo de Sunchales, con la gente. sí, O sea, del caminar día a día, del ser visible, del ser comprometido, cambia la vida del médico eso, porque no es lo mismo un NN que viene a su consulta y se va, o a la semana. exacto, sí, obviamente que sí. Es una responsabilidad que uno tomó y que yo lo hago con responsabilidad y con alegría. Eh, a veces uno llega a casa con todo el estrés de que las cosas a lo mejor no salieron bien y bueno, hay que ponerle la buena cara a los hijos y a la esposa. Bueno, mi señora, ella me entiende porque está en el mismo tema que yo, entonces sabemos con una mirada como cuando uno no está, pero los chicos se dan cuenta también, a pesar yo creo que tengo un carácter bastante eh, tranqui, cuando las cosas no van bien es difícil separarlo de lo cotidiano de la familia. Gonzalo, ¿cambiarías algo de tu vida? Sí, algunas cosas cambiaría, obviamente que sí, algunas cosas cambiaría. Lo que pasa es que eh, uno a veces no termina de valorar lo que ha vivido y lo que vive y, y uno a veces cuando está mal compara con el que está mejor y no miramos al que está peor, porque no nos sirve, porque uno no lo ve. Sí, claro que cambiaría cosas, no sé, no en lo afectivo para nada, no todo lo que vivo en lo afectivo para nada. Y después caer en lo material me parece ya muy pedir demasiado. Gonzalo, muchas gracias. No, gracias a vos, me gustó. Muy bien, muy lindo.